Hola, que tengan un buen inicio de semana a todos y a todas. Vamos a empezar esta semana, que es la semana 11 de clases, el tema del Estado neoliberal. El Estado neoliberal es la forma de Estado que adopta el Perú desde 1990. Desde 1990 y que dura hasta nuestros días. Existe hasta hoy. Hasta hoy tenemos el modelo de Estado neoliberal. En esta clase vamos a ver la primera etapa del Estado neoliberal, que es el Fujimorismo, o sea, la etapa autoritaria del Estado neoliberal, etapa autoritaria del Estado neoliberal. Luego viene la segunda etapa del Estado neoliberal, que es la etapa democrática, que es en la que estamos ahora. La etapa democrática del Estado neoliberal, que se da desde la transición a la democracia, años 2000, 2001, y ya tiene 2 décadas. Ya tiene 2 décadas de la etapa democrática del Estado neoliberal, aunque como veremos en las reflexiones, ya la última semana de clase, vamos a reflexionar acerca de si es que estamos en la actual coyuntura ante el fin o no del Estado neoliberal, porque el presidente Martín Vizcarra pareciera que está dando algunos pasos hacia otra dirección, pero eso lo vamos a ver hacia el final del curso. Ahora comencemos con el origen, con el inicio del Estado neoliberal. Fujimori gana las elecciones en 1990. Hay elecciones, como habíamos visto ya la semana pasada, todo se perfilaba para que el año 90 gane la derecha. La derecha venía mejor perfilada, el APRA está en una crisis interna, además totalmente desprestigiada por un mal gobierno de Alan García, hay que decirlo. El gobierno del 85 al 90 había decepcionado a la mayoría de peruanos y peruanas y bueno, la mayoría de gente quería que ya se acabe. El APRA, aparte de su crisis interna, no tenía mayor apoyo de la opinión pública. Por otro lado, la izquierda también está en una crisis interna que la lleva incluso a dividirse. Se divide la izquierda, repitiendo una historia de siempre, pues la izquierda tiene una larga historia de divisiones. Una vez más se divide y bueno, la derecha más bien parece que tiene una propuesta que va en serio, alternativa a la propuesta del APRA, ya no más proteccionismo estatal, sino más bien una propuesta de línea política liberal, política económica liberal, es lo que propone la derecha. A la cabeza lo tiene a Vargas Llosa, y Vargas Llosa lo tiene bien claro, su discurso liberal. Parecía entonces que todo estaba encaminado hacia que Vargas Llosa gane las elecciones, era lo predecible. Por lo menos los analistas políticos pensaban que iba a ganar Vargas Llosa. Y sin embargo ganó Fujimori, que hasta entonces era un desconocido. Es una persona que recién aparece incluso en las encuestas, cuando faltaban 4 o 5 semanas para las elecciones. O sea, hace un mes antes de las elecciones, ni siquiera aparecía en las encuestas. O sea, aparecía como en la casilla donde dice otros, ya ahí, en la casilla donde dice otros, ¿no? No sé, desconocido para la mayoría de peruanos y peruanas, hizo una campaña electoral increíble, que lo llevó a ponerse entre los primeros lugares y finalmente a ganar, ¿no? ¿Qué resulta clave para el triunfo de Fujimori? Fujimori, ante todo, consigue el voto de mucha gente que usualmente votaba por la izquierda. Y es básicamente gente que antes había sido proletaria, campesinos, obreros, y que ahora estaban en el desempleo y se ubican en la informalidad, ¿no? Este nuevo sector que la izquierda nunca supo representar bien, la informalidad, ha crecido. Hay más informales que antes, gente que se queda sin trabajo, obreros a los cuales les cierran la fábrica, por ejemplo, o campesinos que migran a Lima y ya no son campesinos y no se ubican en el trabajo, en el mundo del mercado laboral. Entonces, estas personas ya no van a ser representadas por la izquierda y en realidad tampoco es que se sientan que la derecha los representa. De hecho, la derecha no los representa. La derecha representa a las élites. Y el APRA tampoco se siente representadas en el APRA. Entonces, ese vacío de representación política, hábilmente lo ocupa Alberto Fujimori con un discurso muy pragmático, muy cara a cara, muy directo, dirigido hacia los sectores informales. Muy,
Fue muy hábil la campaña de Fujimori porque aparte contó con muy pocos recursos económicos. Una campaña bastante austera en materia de recursos económicos, pero muy efectiva, ¿no? Promete mano dura, que es lo que el país esperaba, porque estamos en época de terrorismo y se pensaba que con un presidente de mano dura esto se podía resolver. Un país que ya está harto de la guerra, además. Y también descalifica no solo a Vargas Llosa, sino a todo el espectro político. Usa el término político tradicional para referirse a la derecha, a la izquierda, y él dice que es algo diferente. Y cuando dice que es diferente a la izquierda, a la derecha, lo que está queriendo decir es que es diferente a todo lo que se ha visto en los años 80. Y eso tiene mucho atractivo electoral. Porque si alguien dice que es diferente a todo lo que se ha visto en los 80, pues ya la gente quiere superar los 80. Los 80 ha sido una década muy desagradable para el Perú. Crisis económica, terrorismo y muchos problemas más. Entonces Fujimori gana, ¿no? Aquí hay una imagen, luego cuando hubo el debate electoral con Vargas Llosa. Está en YouTube, el debate es muy interesante. Y comienza el Estado intervencionista. Aquí hay un punto interesante. Vean arriba donde dice Plan Verde. Ya. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar, ¿no es cierto? Son cosas diferentes. Una cosa es ganar la elección, otra cosa es gobernar. Fujimori ha ganado la elección, pero tiene bien difícil el hecho de gobernar. ¿Por qué? Porque ya desde los años 80, finales de los años 80, cuando Alan García no solamente estatiza la banca, sino que va retrocediendo frente al terrorismo, porque el terrorismo sigue avanzando y el gobierno no es eficiente en su lucha contra subversiva, no es eficiente Alan García luchando contra el terrorismo. Los militares, o mejor dicho, un grupo de militares elabora lo que se conocerá después, en este momento es un secreto, como el Plan Verde. Repito, en este momento el Plan Verde es un secreto. ¿Y qué es el Plan Verde? El Plan Verde es un plan que ahora ya está desclasificado de un sector de los militares para hacer un gobierno largo que pacifique al país, o sea, que derrote al terrorismo, que pacifique al país, que derrote al terrorismo y que resuelva la crisis económica, que sanee al país económicamente, que acabe con el terrorismo y muchas cosas más. En pocas palabras, el Plan Verde tiene una serie de medidas de política económica, de medidas jurídicas, de leyes, de medidas contrasubversivas, lucha contrasubversiva, por supuesto, pero muchas más medidas que en buena cuenta implican un orden más cuartelario del país, ¿no? Que es lo que suelen pensar los militares. A los militares les parece que una sociedad ideal debe ser lo más posible a un cuartel militar, ¿no? O sea, con orden estricto, la gente obedece, el gobierno manda, y así, eso es lo que les gusta a muchos militares, ¿no? El Plan Verde ya existía, y el Plan Verde pasaba por darle un golpe de Estado a Alan García, pero no lo dan. No llegan a dar el golpe de Estado por una serie de motivos que hasta ahora no están del todo claros. Hay muchas hipótesis de por qué no dieron el golpe militar que se pensaba hacer el 89 o el mismo año 90. No se llega a hacer el golpe de Estado. Finalmente, el 90 hay elecciones, gana Fujimori, pero los militares siguen con la idea de dar un golpe de Estado y tomar el poder. En ese momento aparece en escena un personaje clave. Me refiero a Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos ha sido militar, ¿no? Ha sido militar hasta los años 70. Ya no pertenece a las Fuerzas Armadas por haber hecho una serie de actos delictivos. Fue expulsado de las Fuerzas Armadas, pero tiene muchos contactos adentro de las Fuerzas Armadas y conoce el Plan Verde. A su vez, por una serie de contactos, Vladimiro Montesinos llega donde Fujimori y se le ocurre ligar a ambos sectores. Les dice a los militares que Fujimori está dispuesto a aceptar el Plan Verde y le plantea a Fujimori que tiene que aceptar el Plan Verde o de otra manera le van a dar un golpe de Estado. Y Fujimori acepta el Plan Verde. Repito, el Plan Verde son una serie de medidas de gobierno pensadas por los militares. Fujimori lo acepta. Con esto ya se resuelve la amenaza de golpe de Estado y Fujimori comienza a gobernar.
Cuando comienza a gobernar, lo primero que realiza es, a la semana nomás de ser presidente, lo primero que realiza es el shock. ¿Qué es el shock? El Perú está en una hiperinflación, está con la economía hecha un desastre. Y aún así, con hiperinflación y con la economía hecha un desastre, el gobierno tenía que hacer una serie de medidas de ayuda, subsidios, ayuda a la gente, porque si les ponía a la gran mayoría de la población a la realidad económica, que era muy dura, a la cruda realidad económica, la gente queda en la pobreza absoluta. Bueno, Fujimori hace eso, sincera los precios. Y al sincerar los precios, con esto que se llama el shock, suben de un día para otro radicalmente los precios, pero de una manera, nunca antes vista. La idea es acabar con la hiperinflación, que es subir los precios todos los días, con una subida tremenda, si quieren decirlo así, un subidón, o sea, no subir, no sé, pues los precios 5% o 6%, que es lo que pasaba en aquella época cada semana, ni siquiera les digo cada mes. Así eran las cosas, cada semana subían los precios 5 o 6% en promedio, sino hace una tremenda subida de 400, 500% de un día para otro, de un día para otro. ¿Para qué? Para que los precios se sinceren y ya no sigan subiendo, ¿no? Es una medida durísima, pero que consigue la estabilidad económica, consigue la estabilidad. Por supuesto, mucha gente queda efectivamente en la miseria, mucha gente quedó en la miseria con el shock. La idea de ahí en adelante es enderezar la economía. Aquí tienen en la imagen a Hurtado Miller, que fue el ministro de Economía que dio el mensaje a la nación anunciando el shock. Es más, esa es la imagen de la noche que da el mensaje a la nación. Con ese rostro es que nos dice al Perú que los precios se van a ir por las nubes y, bueno, prácticamente a la gente le está anunciando que le esperan tiempos muy, pero muy, muy duros, más duros de los que ya han vivido hasta ahora. Eso sucede en agosto del año 90, es el shock económico. A partir de ese momento comienza una política económica no liberal, no estilo liberal como proponía Vargas Llosa, sino estilo neoliberal, que es más duro todavía. El neoliberalismo, también conocido como capitalismo salvaje, es más duro que el capitalismo simple. ¿Por qué es más duro? Porque, para decirlo en simple, el capitalismo al estilo Vargas Llosa, el capitalismo clásico, el capitalismo liberal, contempla que a mano de las libertades y los derechos económicos, por ejemplo, los derechos de contratación, de hacer libre empresa, los derechos de firmar un contrato laboral, qué sé yo, al costado de esos derechos tienen que estar los derechos políticos y los derechos civiles también, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a tener un partido político, a tener un sindicato, a protestar, o sea, los derechos humanos, básicamente. Todo como parte de un todo conjunto. Bueno, el capitalismo salvaje o neoliberalismo no acepta eso. Es la idea de tener unas medidas capitalistas, pero sin su contrapeso de derechos políticos ni civiles. O sea, sin libertades, en pocas palabras. ¿Qué gobierno en América Latina en esa época es el emblema del neoliberalismo o el capitalismo salvaje? Y es el modelo precisamente del Plan Verde. Bueno, el gobierno del general Pinochet en Chile. La dictadura chilena es el modelo del Plan Verde. El Plan Verde quiere hacer que el Perú se parezca a lo que está pasando en Chile. Chile tiene un gobierno de ultraderecha liderado por el general Pinochet que está enderezando la economía del país, pero a punta de mucha represión, terrorismo de Estado, desapareciendo opositores, no tolera la más mínima libertad de expresión. De hecho, Pinochet luego va a ser juzgado por todos los crímenes que cometió su dictadura. Bueno, un modelo similar es lo que plantea el Plan Verde y, bueno, es lo que comienza el mismo 90 en la parte económica. Luego, este modelo, en lo jurídico, va a quedar consagrado en la Constitución del 93. La Constitución del 93 consagra jurídicamente el nuevo modelo económico, y en realidad el nuevo modelo de Estado, ¿no? Claro, antes para conseguir eso se requería el control político y eso se consigue con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Se disuelve el Congreso, se interviene el Poder Judicial, se interviene todo el Estado, la Fiscalía de la Nación, etc. Es un golpe
para tener el control político que a partir de entonces van a tener.